El día de hoy vamos a hablar acerca del concepto celular, sus generalidades. Ustedes ya identifican perfectamente los organelos, pero bueno, el concepto celular trae un poco de carga histórica, trae un poco de conceptualizaciones y como estas cuestiones un poco ya más, menos prácticas y más teóricas, como les decía. Lo primero, pues, es la definición, ¿no? Tenemos que definir a la célula como una unidad funcional de un ser vivo. Y la definición como tal es que es una unidad pequeña que puede vivir por sí sola y va a constituir a todos los organismos vivos, ¿sí? Específicamente forma tejidos, hablando desde el punto de vista de la célula eucariota. Sin embargo, obviamente la procariota también forma parte de esta parte de células. Ahora, la célula como la conocemos no siempre fue así. Existe, salud, salud, salud. Existe, obviamente, y ha cambiado a través del tiempo. Por lo tanto, esta parte teórica de la célula se sustenta en varios pilares. Uno de ellos es que la célula se puede explicar a través de la teoría celular. La célula se puede explicar a través de los procesos de la evolución. La célula se divide en dos grandes grupos y finalmente todas las células tendrán organismos. Estos son los cuatro pilares prácticos y teóricos que sustentan el funcionamiento celular, ¿sí? Son una de las cosas que debemos de tener muy claras respecto a su funcionamiento. Entonces, la teoría celular literalmente es una serie de postulados que se han recuperado a través de la historia de la célula o de la evolución para explicar su estructura, su función y su origen. ¿Sí? Esa es la finalidad de prácticamente lo que es la célula. ¿Sí? Entonces, pues dentro de las generalidades de la célula está precisamente entender cómo surgió. Entonces, seguramente ustedes han escuchado que la célula, pues literalmente, surge a través de la evolución de varios procesos y existen varias teorías que nos tratan de explicar cómo es que la célula existe en la actualidad. La primera de ellas dicen que la célula surgió a partir de la evolución química. ¿Alguien sabe qué es el experimento de Oparin de Miller y Urey? No, profe. ¿Han escuchado hablar que hace muchos millones de años existía un lugar que era llamado planeta Tierra, pero sus condiciones eran extremadamente primitivas? A esta teoría se le conoce como síntesis abiótica. Consiste en explicar que los primeros elementos formadores de una célula surgieron gracias a las características de la Tierra primitiva. En esta Tierra primitiva había altas temperaturas, lo pongo con un triángulo. Había metano, había urea, le voy a poner acá, había urea. ¿Qué más había en la Tierra primitiva? Agua y había rayos, ¿no? Había rayos y había hidrógeno también, había hidrógeno. ¿Qué más había? Oxígeno ligeramente. Todo esto se mezcló con estas condiciones y dio origen a carbohidratos, a lípidos y a proteínas. Esta teoría sugiere que cuando empezaron a existir estos elementos, era posible que interaccionaran entre ellos y diera origen a la célula. A esto se le conoce como síntesis abiótica, y el experimento que aporta y que apoya y soporta esta investigación se llama experimento de Müller. El experimento de Müller Experimento de Miller consiste y Urey. en lo siguiente. Pusieron en unas esferas de cristal las condiciones que supuestamente estaba viviendo la Tierra en aquellos años, en aquellos cientos de años, y lo reprodujeron para ver si es cierto que producían químicamente y de manera experimental los mismos resultados que se sugieren en la teoría. La teoría dice que se producen aminoácidos. Entonces ellos dijeron, vamos a ver si es cierto que lo podemos hacer. ¿Y qué fue lo que hicieron? Les voy a presentar el modelo donde ellos experimentaron prácticamente para ver si se podía formar las biomoléculas. En el año de 1953, los científicos Stanley Miller y Harold Urey de la Universidad de Chicago intentaron simular en el laboratorio
las condiciones de la Tierra primitiva planteadas en la teoría quimiosintética de Oparin-Haldane. El aparato estaba formado de varios recipientes de vidrio conectados entre sí, y colocaron en los recipientes dos electrodos y una mezcla de gases que consistía en vapor de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. A través de los electrodos se originaron descargas eléctricas que simulaban la energía de las tormentas eléctricas y las altas temperaturas de la Tierra primitiva, llevando el agua al punto de ebullición. El experimento duró aproximadamente una semana y encontraron que en el agua y en las paredes de los recipientes se habían formado aminoácidos, compuestos orgánicos sencillos, que son las unidades de las proteínas. Mediante este experimento, los científicos demostraron que la evolución prebiológica planteada por Oparin y Haldane en su teoría era posible, pues lograron probar que a partir de los compuestos inorgánicos se producían compuestos orgánicos o biomoléculas. Por esta razón, se considera que la evidencia científica más importante de la teoría quimiosintética de Oparin-Haldane es el experimento de Miller y Urey. Una semana y
El saber cómo se originó la vida en nuestro planeta La panspermia, también llamada teoría del origen cósmico o teoría extraterrestre de la vida, es una de las teorías planteadas para explicar el origen de la vida en el planeta Tierra. Se basa fundamentalmente en que la vida en este planeta surgió a partir de semillas portadoras de vida, provenientes del espacio exterior. El término panspermia deriva de los vocablos griegos pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla, por lo que usualmente se traduce como semillas por doquier o semillas por todas partes. Esta expresión se utiliza para referirse a la existencia de semillas o núcleos vitales viajando por el espacio sideral que pudieron haber alcanzado la Tierra y haber dado lugar, por evolución, a la vida como la conocemos hoy en día. En la actualidad, aunque no se trata de la teoría más aceptada por la comunidad científica, algunos autores todavía consideran que puede tratarse de una hipótesis científica válida, aunque difícil de demostrar, y es por esta razón que cada vez hay más interesados en el campo de la astrobiología. En este video te explicaré la historia de esta teoría, qué propone y los tipos que hay. Si quieres aprender más de este u otros temas, puedes visitar liveder.com. Historia. ¿Quién propuso la teoría de la panspermia? En la literatura existen algunas discrepancias respecto a las primeras nociones filosóficas de la teoría de la panspermia. Algunos autores establecen que el primero en acuñar el término fue el filósofo griego Anaxágoras, mientras que otros proponen que fue Aristarco de Samos, varios siglos después. Sea cual sea la historia correcta, es importante verificar que, aunque se considera una teoría nacida a principios del siglo XX, la conceptualización de la posibilidad de que la vida viajara entre distintos planetas en forma de semillas vio la luz muchos siglos antes de Cristo. Más allá del punto de vista filosófico, la teoría de la panspermia surgió poco después de que el bacteriólogo francés Louis Pasteur desacreditara por completo las teorías relacionadas con el origen de la vida por generación espontánea a finales del siglo XIX. Inicialmente, la concepción de la panspermia tuvo el apoyo de distintos científicos reconocidos durante algunos años del siglo XIX. Sin embargo, el verdadero responsable de su promoción fue el químico sueco Svante Arrhenius, quien a comienzos de la década de 1900 sugirió que esporas microscópicas pudieron haber sido transportadas a través del espacio interplanetario gracias a las presiones de radiación provenientes del Sol. Algunos de los pensadores de la época que apoyaron estas ideas utilizaron los trabajos de Charles Darwin sobre el origen y la evolución de las especies como fundamentos esenciales para explicar la posibilidad de que, gracias a la evolución,
formas de vida simples pudieran ser intercambiadas entre planetas y desarrollarse en formas más avanzadas. ¿Qué propone la teoría de la panspermia? Esencialmente, la teoría de la panspermia propone que la vida no se formó en la Tierra, sino que inició en este planeta gracias a la germinación de unas semillas portadoras de vida, que provenieron de algún lugar del espacio propulsadas por algún tipo de fuerza. De cierto modo, la panspermia propone que todos los seres vivos sobre la Tierra, y si los hubiera sobre otros planetas o en el resto del universo, están relacionados de cierta manera. Por tanto, arroja la posibilidad de que la vida existe desde siempre, es decir, que es eterna. Distintos autores coinciden en el planteamiento de la panspermia como un proceso comprendido por 3 fases diferentes. 1. El escape o la eyección desde el planeta donador, debido a la ocurrencia de fenómenos como erupciones volcánicas, tormentas eléctricas o impactos de meteoritos. Todos nuestros ancestros en común aún existen, todos los primates, pero uno de ese entorno cambió y fue lo que dio origen al humano, pero no se extinguió el humano como tal. Entonces, de acuerdo a la teoría de la panspermia, debería existir un humano o debería existir un tipo de vida muy parecida a la de nosotros que al llegar aquí volvió a regenerarse, pero tuvo que regenerarse solo de una espora como tal, y eso es lo que lo vuelve más complejo. Porque entonces quiere decir que a lo mejor en otro planeta existían seres parecidos a nosotros, pero aquí nosotros nos desarrollamos de otra forma. Es como, imagínense que debido a las vacunas, alguien ya mutó y va a dar origen a un nuevo humano en 300 años. No es que nosotros no vayamos a existir, pero a lo mejor va a haber otro tipo de humanos, ¿no? Con superpoderes y eso. Pero, o sea, eso es a lo que voy con la evolución. Entonces, tuvo que haber o existir algo para que diera origen a la... 2. El transporte o viaje interplanetario a través del espacio desde el planeta donador hacia el planeta receptor. Distintos experimentos desde la década de los 60 han buscado identificar cuál pudo haber sido la combinación de elementos con la cual las semillas portadoras de vida pudieron haber viajado por el espacio manteniendo su potencial de germinación. Se descubrió que distintos microorganismos actuales podrían sobrevivir tiempos variables en el espacio en distintas condiciones. 3. La recepción en el planeta receptor, sea de la forma que fuera, radiación, rocas o cuerpos estelares, naves no tripuladas, etc. Defensores más importantes de la panspermia. Johannes Jacob Berzelius. Nacido en Suecia en 1779, Berzelius fue un importante químico, reconocido no solo por sus aportes en el descubrimiento de distintos elementos, sino también por sus declaradas convicciones panspermistas. Hacia 1830, este científico sueco estableció que en el espacio existían distintos cuerpos celestes que contenían los compuestos carbonados, orgánicos, propicios para el surgimiento de seres vivientes.
Se le considera uno de los pioneros en realizar declaraciones científicas que apoyaran las nociones sobre el origen extraterrestre de la vida. Sir William Thomson, Lord Kelvin. Nacido en Irlanda en 1824 y fallecido en Escocia en 1907, este matemático y físico británico es descrito en algunos textos como uno de los pioneros en las primeras declaraciones científicas serias respecto a las ideas del origen de la vida por panspermia. Concretamente, su discurso ante la Asociación Británica en 1881 dejó en evidencia sus fuertes convicciones respecto a la existencia de incontables piedras y meteoritos espaciales cargados de semillas portadoras de vida, moviéndose por el espacio. Planteó la posibilidad de que una de esas rocas cayera sobre la Tierra por causas naturales y la cubriera de vegetación. Hermann von Helmont. Este médico y físico, nacido en Alemania en 1821, fue otro importante simpatizante de las teorías panspermistas. Se le conoce por sus aportes en las ideas sobre el origen de los sistemas planetarios y por sus ideas acerca de la presencia de compuestos carbonados en los meteoritos, de la vida viajando en dichos meteoritos y la inseminación de nuestro planeta con los mismos. Charles Darwin. Este famoso naturalista británico, que vivió entre 1809 y 1882, fue el autor de la todavía aclamada obra relacionada con el origen, la evolución y la adaptación de las especies, El origen de las especies, publicada en 1859. Aunque en sus publicaciones nunca hizo referencia a ideas concretas sobre el origen de la vida en la Tierra, ni mucho menos a la panspermia, distintos historiadores de la ciencia consideran que la publicación de sus trabajos le dio forma y sustento a los pensamientos de los filósofos y científicos de la época que apoyaban la teoría de la panspermia. Inconscientemente, las propuestas de Darwin sobre la evolución y adaptación de las especies hicieron que las ideas panspermistas estuvieran sustentadas en la posibilidad de la progresión desde formas de vida sumamente simples hacia las formas más complejas que caracterizan a los animales y las plantas actuales. Por ejemplo, Svante August Arrhenius. A este científico sueco, nacido en 1859, se le concede el crédito por haber hecho aún más popular la concepción de la panspermia como posibilidad para el origen de la vida sobre la Tierra. Muy específicamente, sus ideas estaban relacionadas con partículas, propágulos o semillas vitales, sumamente pequeñas viajando por el cosmos, impulsadas por las fuerzas derivadas de la energía solar, que accidentalmente pudieron haber llegado a nuestro planeta y llenarlo de vida. Francis Crick y Leslie Orgel. A pesar de ser conocido particularmente por sus aportes a las ciencias biológicas relacionadas con la genética, recibió el premio Nobel junto con Jade Watson por dilucidar la estructura del ADN. Este naturalista británico, nacido en 1916, junto con Leslie Orgel, también tuvo aportes significativos en las teorías panspermistas. Las revolucionarias ideas de ambos investigadores proponían una teoría alternativa a originalmente planteada por Arrhenius, en la que las semillas vitales habrían llegado a la Tierra tras haber sido enviadas deliberadamente por entes superiores extraterrestres.
Carl Sagan fue un astrobiólogo americano, nacido a mediados de la década de 1930, considerado uno de los más recientes seguidores de las teorías panspermistas. Opinaba que la vida en la Tierra surgió a partir de reacciones químicas y físicas entre materiales comunes en todo el cosmos. Y que asimismo pudo haber ocurrido o podría ocurrir en cualquier otra parte de este. En sus más importantes ideas, Sagan propuso que la respuesta a las principales interrogantes respecto al origen de la vida yacían en las nubes de Venus, donde, según él, podrían hallarse condiciones favorables para la proliferación de vida microbiana. Tipos de panspermia. Radiopanspermia. La radiopanspermia, conocida también como panspermia clásica o panspermia de Arrhenius, se basa en las ideas originales de Arrhenius, quien propuso que la vida no se originó en la Tierra, sino en otro lugar del espacio, y que fue sembrada en este planeta a partir de semillas cargadas de formas elementales de vida. Según esta teoría, tales formas elementales, bacterias o esporas microbianas muy resistentes, llegaron a la Tierra desde el espacio exterior al viajar impulsadas por la radiación electromagnética emanada de los rayos del Sol o de alguna otra estrella central en otro sistema planetario. Dichas semillas, según Arrhenius, habrían alcanzado la superficie terrestre, probablemente con las condiciones favorables para su germinación, y habrían dado lugar a las primeras formas de vida, que habrían luego evolucionado hacia las formas más complejas que conocemos en la actualidad.
y está el dominio Eucaria. Todos estos se supone que vienen de un ancestro en común. Todos somos hijos de Luca. Así que en la iglesia les dicen que son originarios de Adán y Eva. Bueno, pues nosotros somos originarios de Luca. Luca dio origen a todo esto, que era una bacteria, dio origen a las diferentes bacterias y a los diferentes constituyentes del reino Eucaria, plantas y animales. ¿Sí? Se supone. Entonces este es el origen posible de los seres vivos. Se sustentaban tres teorías: la abiótica, la hidrotermal y la de la panspermia. Y bueno, aquí le dejamos a la clase de biología del día de hoy y ahorita cambiamos de switch y nos vamos a anatomía.